Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Uweimar Pierluigi Casamachín Fajardo, estudiante de la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Y en esta ocasión les presentaré el proyecto de investigación denominado Análisis de la Circunscripción Especial Indígena como Derecho de Participación Política para el Ejercicio Legislativo de los Pueblos Indígenas en Colombia durante el periodo 1991-2026. En primer lugar, tenemos el planteamiento del problema basado pues, en el tema de investigación, que es la circunscripción especial indígena como un derecho de participación política de carácter diferenciado creado en la Constitución Política de 1991. Este derecho pues, tiene dos grandes fundamentos constitucionales basados en principios del mismo Estado Social de Derecho. Uno es la democracia participativa, que es un cambio que surge con la Constitución del 91 al pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y a darle lugar a sectores históricamente excluidos de la población para que se incluyan pues en asuntos de la vida nacional. Y en segundo lugar es la diversidad étnica y cultural como un principio también consagrado en el artículo 7 de la Constitución y que busca pues reconocer esa diversidad en Colombia de los pueblos indígenas, afrodescendientes, rom y demás. En ese sentido surge este derecho asignando tres curules en el Congreso de la República, dos en Senado y uno en la Cámara, con el fin de que los pueblos indígenas pues tengan una representación en estos escenarios. De esa manera, el planteamiento del problema se basa en hacer un contraste entre el diseño normativo de este derecho de participación con la realidad material a 30 años pues, de su existencia y también cómo ha sido la práctica política, cómo ha sido el desenvolvimiento del sistema electoral para el caso de los pueblos indígenas y de esa misma manera revisar un poco y analizar cuál ha sido el impacto real en la vida pública en los pueblos indígenas y en el mismo ejercicio legislativo. De esa manera, la pregunta de investigación es: ¿cuál ha sido la efectividad de la circunscripción especial indígena de la República como derecho de participación política diferenciado para los pueblos indígenas a 34 años de su existencia? Tenemos aquí algunas gráficas que sustentan, digamos, el planteamiento del problema, y es que, por ejemplo, en las últimas cuatro elecciones del Congreso, incluida la desarrollada en este año, pues vemos que la votación total del Congreso aumenta, ¿sí? Tiene una curva ascendente. Mientras tanto, en la votación de la circunscripción especial indígena, la votación tiene unos altos y bajos, inclusive en las últimas tres elecciones, pues va en declive. Entonces, es un poco revisar también por qué sucede esta situación. Es una falta de legitimidad, pero también tenemos un contraste porque si bien la votación baja, hay congresistas indígenas que han ido ingresando al Congreso por fuera de la circunscripción especial, circunscripciones territoriales y nacional. En ese sentido, la justificación tiene tres elementos. Uno es avanzar y desarrollar un análisis práctico de la efectividad material de derechos constitucionales, en este caso los dos fundamentos, que es la democracia participativa y la diversidad étnica. Dos, esta es una investigación no solamente académica o documental, sino que también buscamos darle la voz a las mismas comunidades para que también revisemos un poco cuál es esa legitimidad que tiene este tipo de derechos constitucionales y cómo el diseño normativo, cómo la Constitución, las normas, la ley pues se adapta realmente a las necesidades y a las proyecciones o a los sueños, a las expectativas que tienen las comunidades. Y finalmente es la visión crítica y propositiva, porque no nos quedamos solamente en describir cómo es el derecho, no nos quedamos solamente en criticarlo o en analizarlo, sino que también la idea es proponer algunas recomendaciones para mejorar los derechos y los canales de participación que tienen los pueblos indígenas. En ese sentido, el objetivo general es analizar la efectividad de la circunscripción especial indígena como derecho de participación política de carácter diferenciado para el ejercicio legislativo de los pueblos indígenas en Colombia durante el periodo 1991-2026. Dentro de los objetivos específicos tenemos en primer lugar realizar un análisis comparativo entre el diseño normativo con la efectividad material y la práctica política de la circunscripción especial indígena como derecho de participación política. Dos, es la visión desde adentro, que es examinar la percepción y el papel que ha desempeñado la circunscripción especial indígena para los movimientos y las organizaciones de los pueblos indígenas, que es la visión un poco sobre la legitimidad y de los mismos pueblos. Tres, revisar la labor de los congresistas indígenas en términos de sus funciones constitucionales, que es el tema de cuántos proyectos de ley, por ejemplo, se han presentado, qué leyes han impulsado en el Congreso, qué debates políticos han adelantado, resultados de su gestión, liderazgo y reconocimiento en asuntos de la vida nacional, desenvolvimiento dentro y fuera del Congreso.
Finalmente, es un poco el contraste entre esta labor legislativa que hacen los congresistas dentro de la circunscripción especial indígena, que son los tres congresistas que se eligen en cada versus también la labor legislativa que desarrollan otros congresistas indígenas en otras circunscripciones, como la nacional, la territorial, hoy día las circunscripciones de paz, entre otros. Como marco teórico que sustenta esta investigación, tenemos lo siguiente, hemos dividido en cuatro periodos de tiempo, ¿sí? Y los autores referentes, digamos, en cada uno de ellos, dejando algunas claridades, y es que este tema, a diferencia de otros temas indígenas, como por ejemplo la justicia, la educación, la salud, el territorio, la consulta previa libre e informada, pues que son temas que tienen una alta producción académica, el tema de la participación electoral de los pueblos indígenas y su desenvolvimiento dentro de ese sistema electoral, pues no ha sido ampliamente estudiado, no tiene una alta producción académica en Colombia. Entonces, son pocos los estudios y principalmente hay una autora que le ha hecho como el seguimiento desde su creación hasta el momento, que es Virgin Laurent en Colombia, y pues la encontramos a lo largo del tiempo. Entonces, en el primer periodo, en el 91 al 2001, encontramos a Laurent y digamos, los principales fundamentos en este periodo de tiempo, o lo que se encontró es que se desarrolla o se analiza la circunscripción especial como una institución novedosa y pues cuáles han sido como esas primeras experiencias en el sistema electoral de los pueblos indígenas. En un segundo periodo, del 2001 al 2011, pues encontramos ya a González, además de Lauren, y encontramos que este derecho ya es visto también como una herramienta de visibilización de las luchas de los pueblos indígenas por los mismos procesos de movilización que se desarrollaron en ese periodo de tiempo y que permitieron entonces darle una voz a las comunidades en el Congreso. Encontramos ya una disyuntiva en el siguiente periodo de tiempo, del 2011 al 2021. Encontramos ya más autores, entonces está Escandón, Bassett, Osorio, pero entonces aquí ya encontramos no solamente como unos elementos descriptivos, sino también ya críticos, porque ya surgen los primeros cuestionamientos a su efectividad, en razón también inclusive a un declive en la participación, es decir, en términos de votación en la circunscripción especial indígena. Y finalmente, pues en el último periodo de tiempo, del 2021 hasta la fecha, pues hay otro tipo de análisis que se desarrollan también en cuestión de cuestionamientos al- a la circunscripción especial y es ya sobre las dinámicas de poder indígena al interior del movimiento, pero también un poco el análisis de lo que han sido los partidos y los movimientos indígenas respecto a su creación, inclusive a la extinción de algunos de estos partidos. Y a nivel internacional encontramos que Colombia es un referente en materia de derechos de los pueblos indígenas. em, pues en razón a la consagración constitucional, pero también algunos desarrollos normativos, jurisprudenciales que le han dado sustento pues a este derecho y que a nivel internacional pues se han convertido en un referente. Respecto al planteamiento metodológico, tenemos que se tendrá un enfoque predominantemente cualitativo, es mixto, pero predominantemente cualitativo, en razón a que se requieren desarrollar análisis interpretativos respecto pues de los objetivos y los temas planteados, pero también se tendrá un enfoque cuantitativo para soportar estos análisis desde lo cualitativo. El tipo de investigación es básica, documental y de campo, es decir, no solamente es un análisis académico, sino también de campo porque se aplicarán algunas entrevistas y su alcance será exploratorio, ya que, como ya lo mencionamos, es una investigación con poca producción académica y pues se está, digamos, como en la construcción de esos planteamientos teóricos. El método será interpretativo y crítico como un método de control pues, circunscribe a la Escuela de Pensamiento Epistemologías del Sur en razón a lo que ya hemos planteado. No nos quedamos solamente en una visión meramente descriptiva, sino también vamos un poco más allá a revisar esa efectividad en la práctica política, en la práctica material y pues por supuesto se le busca darle voz también a las comunidades, a los actores principales, que en este caso son los pueblos indígenas, a través pues de sus voceros y a través inclusive también de los congresistas que han estado en estos ejercicios. Las técnicas a aplicar en el desarrollo de la investigación será el análisis documental, tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. Ahí están las investigaciones que ya referenciamos, pero también habrán otros documentos que habrán que revisar, como por ejemplo la información oficial del Congreso respecto a proyectos de ley, también alguna jurisprudencia y bueno, otros documentos que podríamos revisar. El tema de las entrevistas, que ya la mencionamos, serían a congresistas y excongresistas indígenas, no a todos, sino a una porción de ellos, dependiendo pues también
logísticas que podamos tener, y el análisis de datos secundarios como una técnica de carácter cuantitativo que nos permite entonces revisar y analizar estadísticas como por ejemplo las de participación electoral, los indicadores respecto de la labor legislativa de los congresistas, entre otros. Y los instrumentos que se utilizarán pues era la guía para las entrevistas, el resumen analítico especializado, entre otros. Aquí tenemos algunas referencias o la bibliografía principal de la investigación, que ya la mencionamos. Principalmente pues está Lauren, que tiene varias investigaciones sobre el tema, pero también hay otros autores a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional que se han referido. Muchas gracias a todos por su atención.